Hoy conoceremos la historia de Karen Ávila, quien es la voz de Daniel. También nos compartirá su experiencia de cómo recibieron el diagnóstico de su hijo en su familia y los retos que afronta cada día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Tea, un podcast de autismo. Hoy es un día muy especial para nosotras, es un episodio emotivo porque queremos iniciar contándole las historias de vida de cada una de nosotras. Vamos a iniciar con la historia de nuestra amiga Karen. Bueno, Karen, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Daniel? Hola a todos. Mi hijo es Daniel Sebastián Muñoz Ávila. Él es mi tercer hijo, el Cubito. Él tiene 4 años de edad. Él fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista a los 3 años y empezamos con la sospecha en él a partir de los 2 años, después de haberlo dejado de lactar. Lo empecé a sentir sus primeros signos de alarma. Y Karen, ¿cómo recibieron el diagnóstico? Bueno, hablar del diagnóstico, pues en una familia en mi caso ha sido como el antes y el después en mi hogar. Daniel no solo es un niño autista, sino es un niño arcoíris. Pues arcoíris psicológicamente es un niño después de una pérdida, es un bebé que nace o puede ser de un aborto o de sus primeros meses de vida. Antes de Danielito yo quedé embarazada, tuve un embarazo normal, entre comillas normal, pero en sus controles todo salía normal. Era una niña, la habíamos llamado Dana Victoria. Ella, cuando nació, me nació con una cardiopatía congénita, que era transposición de grandes vasos. Nunca supimos del diagnóstico de ella durante el embarazo, a pesar de que hubieron todas sus ecografías, todo su proceso a lo normal, pero ningún especialista se dio cuenta. La niña tenía que ser sometida a una cirugía a los 15 días de nacida, en la cual ella no soportó. Duró 8 horas en cirugía y pues ella falleció. De ahí fue un proceso Complejo. un proceso complejo, durísimo, extremadamente durísimo, que ha sido algo de los dolores más duros que puede pasar una mujer, un hogar y también un papá, en cosas. Quedé embarazada de Daniel muy rápido. ¿Al cuánto tiempo más o menos quedaste embarazada de Daniel? Como a los 5 meses de la pérdida. Incluso a mí me daba pena. A mí me daba pena ir al doctor. La primera vez me dio mucha pena porque por miedo de que me regañara y era, bueno, pero esta mujer irresponsable. Yo no quería ir como a los controles. O sea, yo me sentía avergonzada, hasta no quería ver mis amigas. Que me dijeran, ay, pero y ahí psicológicamente sentía que no era el momento. Aún estábamos con lo de la niña y pues quedé embarazadita de Daniel. Bueno, ya seguí el proceso del embarazo de Daniel. Fue un embarazo, yo traté de no tener tristeza porque uno de mamá psicológicamente sabe que le hace daño, que todos los sentimientos, que todo lo que le pase uno dentro de uno lo va a sentir el bebé. Entonces a veces no sé si yo me reprimí o pues hay tantas cosas en eso que pues mi bebé, el caso es que nació un niño grandote, fue un niño que hasta las 40 semanas duró. Nació Daniel, nació un niño totalmente sano. ¿Y el embarazo fue normal? Sí, fue un embarazo súper normal, incluso tengo una niña de 9 años, mi pérdida de Dana Victoria y el niño, y entre los embarazos que yo catalogué como más rápido, menos dolor, fue el de Danielito. Ya cuando nació mi bebé,
yo lo vi totalmente normal, en sus controles de crecimiento y desarrollo estaba totalmente normal, que les ponen una linternita en sus ojos, que el cuellito no se vaya a caer, lo sostengan, todo lo hacía a los meses que debería hacer, el tema de sus dientes, sentarse, quitarse la media, pues no vi signos de alarma considerables dentro de su primer año de vida. Caminó a los 13 meses, que es lo que más o menos debe caminar un niño. Balbuceaba, incluso tengo videos de que decía mamá o tete, o no tenía así que lo miraba uno. Ya cuando a Danielito, en ese entonces teníamos una farmacia que lo trabajábamos con mi mamá. Danielito fue criado ahí. Entonces, como todo ese tiempo, el que nació Daniel, era un tiempo de pandemia. Entonces, todo el tiempo uno era con el tapabocas puesto. Y como Daniel trabajaba conmigo, entonces pensábamos que de pronto al no articular y no ver las personas articular, que poco se podía llevar a un parque, que en ese tiempo uno le daba miedo todo, porque pues en ese digamos 2 años de vida de Daniel, pues no hubo como tal interacción tanto social, porque era el miedo del contagio. Ajá. Entonces ya yo he decidido dejarlo de lactar, que fue a los 2 años, pero lo metí al jardín, porque todo el tiempo el niño estaba en la droguería. Y en el jardín, una profesora, que yo me acuerdo que esa profe lleva como unos 30 años trabajando con los niños, ella como a los 15 días de haber ingresado a Daniel, me dijo que Daniel tenía ciertas banderitas rojas que se dicen, pero como el autismo nunca había llegado a mi vida ni a mis familiares, entonces yo no lo conocía en nada. Es que a mí en nuestra familia nunca tocó puertas, o si hay, nunca lo diagnosticaron a ninguno. Ella me dijo que el niño tenía unos signos de alarma, que lo revisara, que lo mandara a revisar con el pediatra, y empezó a decirme, es que mira que yo le hablo a Daniel y él no me para atención, él se eleva en su mundo, él no comparte con los niños, me coge mucho las botellitas para robar. Yo sí veía eso, pero nunca lo caí en cuenta. Un juego normal. Exacto. Y adicional, pues uno trata de no comparar el niño en niño, uno vive el ritmo de ellos, porque los pediatras antes le dicen a uno, cada niño tiene su tiempo, cada niño tiene su ritmo en crecimiento. Ya cuando ella me dijo eso, después me dijo con todo respeto, yo le voy a decir, mamita, de pronto un posible autismo. Cuando ella me dijo esa palabra nunca se me va a olvidar, porque yo me imaginé, o sea, yo pensé como cuando uno le dicen que tiene cáncer, así. Yo me acuerdo que el jardín quedaba a 3 cuadras de la farmacia. Yo saqué al niño y me vine pensando así como si yo le evitara, como que me causó así como ese frío, y yo le comenté a mi mamá y dijo, uy no, o sea, eso las dos pensamos que eso era la enfermedad más terrible. Entonces yo dije, no, espere mami, investigamos qué es, miramos qué es, y pues le consultamos al médico, porque si lo está diciendo una profe, mire que sí, mire que Daniel tiene. Entonces empezamos a investigar con mi mamá, y yo empiezo a mirar los signos de alarma, empiezo, que creo que es a nivel cognitivo, a nivel social, y de tales años a tales años, y me doy cuenta que Daniel cumple con muchos. Entonces me saqué la cita a pediatría, y yo le comenté al pediatra, y el pediatra llegó y me dijo, no mamá, usted está siendo exagerada, el niño todavía está muy pequeño. Y mirando su historial, él tuvo todo su crecimiento y desarrollo súper normal, y entonces deje el ritmo al niño, no todos los niños hacen. Entonces yo le dije, pero es que yo leí que si el niño
se empieza a trabajar desde temprana edad, tiene mejor calidad de vida. Mandémoslo, bueno, hagámosle sus exámenes y revisamos a ver. Ustedes saben que pues el autismo no se da como en exámenes físicos, que te tomen un examen de sangre y te salga, tiene autismo. Es en exámenes que te hacen que resonancia, que potenciales evocados, cognitivos, y unas citas con ciertos especialistas, que entre esas es psiquiatría, psiconeurología y neurología. Y ellos tampoco van a dar un diagnóstico hasta que no tengan esos exámenes que ellos dicen. En todo ese proceso, uno como mamá, y yo lo sé, que uno como mamá, uno sabe ya empieza ya a el notar diagnóstico. algo. Sí. O sea, uno a veces solo espera que se lo diga un papel, pero uno conoce sus hijos, y cuando uno empieza a investigar y uno no puede tapar el sol con un dedo, y aunque uno tiene las esperanzas, ¿no? Digamos unas esperanzas pequeñitas. Digamos que no entraste en negación, sino que ya estabas esperando que te confirmaran el diagnóstico. Yo no entré en negación, fue mi esposo sí, entre los dos la aceptación fue más dura en él. Yo no entré en negación, pero sí entré en tristeza, porque yo venía de una pérdida. De un duelo todavía. De un duelo, y aparentemente tenía a mi hijo súper bien, y con el tiempo sale eso, entonces empiezan a haber ciertas culpas, ¿sí? Algo no encaja entre los dos, algo está pasando, estoy pagando por algo, ¿qué está pasando? Porque un hijo me sale así y el otro también con su problema. Entonces son muchas emociones encontradas cuando llega un diagnóstico a la casa. No solo se prueba carácter, a veces también incluso la relación de pareja queda en cuerda floja, porque es como él procesa su información y como yo la proceso. A veces nosotros las mujeres tendemos a procesar un poco más rápido porque somos más fuertes, emocionales, exacto. Y una a veces piensa que el esposo, él acepta así, pero ellos viven su duelo de forma diferente, y es peor que nosotras, porque nosotras las mujeres nos podemos desahogar con otras mujeres. Entonces, digamos, yo con mi hermana, con mi mamá, con mis amigas, y ya uno siente un cierto alivio, ¿sí? Pero los hombres no. A veces los hombres, ellos se envuelven entre sus emociones y casi no se hablan entre ellos sus emociones, o qué opinas de esto, qué opinas del otro. Y entre los dos, el proceso con mi esposo sí fue un poco más duro en la llegada al diagnóstico. Entonces, la llegada al diagnóstico no solo es que te digan en el papel, sino es tanta educación respecto a eso, porque tienes que educar a tu mamá, a tus suegros, a tu hija, no, pero es que él procesa así, no, pero es que él mira así, pero es que él es así todo el tiempo. Tiene que uno estar lean, por favor, edúquese, porque a veces aún ellos no son conscientes de ciertos patrones o ciertas alteraciones que ellos sienten. Entonces, una visita con ellos, decir, bájese de los muebles, es como decirle, súbase más a los muebles. Entonces uno opta por no ir, porque, ay no, Dani se porta mal, Daniel coge esto, no, qué pena que... Entonces, es un mundo lleno de cosas en la cual todo te cambia, el diagnóstico, todo te cambia. Bueno, Karen, nos cuentas que más o menos sobre los 2 años empezaste como todo este proceso médico para identificar qué tenía Danielito. ¿Qué pasó después de ese diagnóstico? ¿Después de cuánto tiempo lograste ese diagnóstico? Ese diagnóstico fue una lucha de cita en cita, de ida en ida, porque, como lo decía, solo el diagnóstico lo puede dar 3 especialistas, el neurólogo, el neuropsicólogo o el psiquiatra. Ya después de hacer todo ese paquete de todos los exámenes,
que también los exámenes son fuertes porque hay exámenes que toca trasnocharlos, que ponerle cositas en la cabeza y eso no es fácil. A todas las mamás las comprendo porque no se dejan cosas en la cabeza, no se dejan, Daniel una canalizada se la arranca. Eso también es un proceso. Con ellos todo es complejo, hasta lo más mínimo que, por ejemplo, a mí me pasaba con un examen de orina. O sea, para mí era más fácil que le sacaran la sangre que un parcial de orina, por ejemplo. Lo más sencillo para ellos es lo más complejo. Y uno suda en ese proceso, la parte médica es complicada con ellos. Bueno, ya después de tener todos esos exámenes, tenían junta de rehabilitación, que es los que deciden si el niño sigue en terapias que son como de a poquitas, como de individuales. Como las terapias que da la EPS o si pasa ya a un centro especializado. Exacto, si pasa a una fundación. Pues yo tenía ya las 2 citas con los doctores, pero ellos no me habían dado un diagnóstico y en el centro de rehabilitación necesitaban un diagnóstico, Okay. O sea, un concepto médico, solo me lo trataban como sospecha. Y con sospecha no lo pueden meter a un centro de rehabilitación. Y la psicóloga del centro médico dijo, tengo una cita con neuropsicología, ¿la coges? Yo, claro, no. Esas citas con neuropsicología se demoran como 1 hora y media, donde te preguntan de todo sobre el niño. Pero en ese momento me tocó con una neuropsicóloga que no vio el autismo en el niño. Sí, no, y me hizo sentir como que me trabajó mentalmente, que me hizo sentir que yo era la que creía que mi hijo era autista y que yo era la que quería que ella me dijera que mi niño era autista. Entonces, cuando el puntaje que me dio ella pues no sirvió de nada, ella me lo dejó como trastorno solamente en lenguaje, cuando yo sabía que no era un trastorno de lenguaje porque había más comportamientos en Daniel que no eran normales a su edad. Y entonces ella me hizo acortar todo ese proceso y pues me lo dejaron a terapias, así que era una tal día, una tal otra, así como cuando un niño de verdad sí tiene problemas de lenguaje los envían, que a fonología, terapia ocupacional y educación especial, son esas 3. Y yo, bueno, y aún yo me acuerdo que salí yo con la esperanza porque pues es una especialista, uno le tiene fe a una persona estudiada y yo dije, de pronto solo es lenguaje. Pero muy internamente yo miraba unos patrones y unos comportamientos y en ese momento yo ni siquiera sabía que eran estereotipas. O sea, yo veía unos comportamientos extraños en él, pero no sabía que se llamaban estereotipas. Cuando empezamos el proceso de llévelo a sus controles, que también eso es arduo, llévelo a sus terapias, las doctoras llegaban y me decían, ay, yo no sé por qué mandaron a Danielito acá, si él debería estar en un centro de rehabilitación especial para él. Y yo decía, ay, porfa, escríbame eso en la historia clínica. Escríbame eso en la historia clínica. Y ellas fueron las que me explicaron de las estereotipas. Incluso una me dijo, y Daniel tiene hartas estereotipas. Y las estereotipas son movimientos repetitivos e involuntarios a veces que ellos hacen para autorregularse, ¿no? Entonces a veces con su juguetico se lo cogía y se lo colocaba de un lado a otro, miraba un carrito, algo lo miraba hacia todos los ángulos. Y aún él tiene 4 años, ha quitado unos, pero conserva otros o le sale otros de nuevo, porque mi hijo sí es de varios estereotipos. Hasta que, bueno, seguí con mi proceso, llevábamos como 6 meses y a todas las doctoras que lo atendían yo les decía, escríbanme en eso en la historia, o sea, lo que ven que el niño no está para acá, escríbanme en las historias. Y yo fui a donde la psicóloga y dije que por favor me dieran otra valoración, junta de rehabilitación, que me tocó solicitarla porque ustedes saben que solo dan una al año. Y fue cuando efectivamente pues yo fui a la junta y conté todo, yo dije que no me parecía esto, y el neurólogo sí me dio el diagnóstico, fue el neurólogo el que sí me dio el diagnóstico.
y puso ahí centro de rehabilitación y fue cuando empezamos con todo el proceso. Karen, entonces, eso quiere decir que Danielito, ¿a los cuántos años empezó ese proceso de terapias? Ya las terapias con fundación fueron unos mesecitos antes de cumplir los 3 años, hasta el día de hoy. Y creo que van hasta los 18, dicen que van hasta los 18. Entonces estamos en el primer escalón. Y adicional a sus terapias, ¿qué más hace Danielito? El colegio. Ajá. El colegio es un tema difícil para todas. El tema del colegio. Porque Danielito tiene 4 años y ha pasado casi a 4 colegios, 3 colegios. O sea, ha sido difícil encontrar un colegio que se adapte a sus necesidades. A las necesidades de él y también a uno como mamá, porque es que el tema inclusivo es difícil. Siento que cuando uno le toca es que sí siente todo eso, las barreras que hay en el tema educativo y de concienciación, Sí. en el tema de que hay niños que aprenden de manera diferente, no es que no aprendan, sino que aprenden de manera diferente y yo lo evidencio con mi hijo y sé que muchas mamás también lo evidencian, ellos aprenden de manera diferente, pero sí aprenden. Sí. Entonces, el tema del colegio ahorita pues yo lo llevo solo los lunes, los miércoles y viernes a su colegio porque uno el colegio ellos lo necesitan para el tema social, ¿sí? El tema de que estén en otros escenarios sin uno, que compartan con otros niños de su edad y que yo sé que entre ese proceso ellos se están captando, ellos están aprendiendo, así uno no lo vea, así no, yo sé que ellos lo están captando. Y los martes y jueves yo los llevo a las terapias. No los llevo al colegio esos mismos días porque hemos intentado y es muy cansón para él, se pone muy irritable, indispuesto total porque va en jornadas muy largas, por lo que también la edad es un niño todavía muy pequeño. ¿Qué tipo de terapias ve Daniel? Ellos en Fundación ven terapia ocupacional, psicología, terapia física, educación especial y fonoaudiología. Las ven así interactuadas de 35 minutos cada una y entonces pasa una, después vuelve a la otra y ya ellos se tienen como esa rutina ya muy marcada. Las terapias son, la verdad, muy necesarias. Siento que sí ha hecho algo en él. También los espacios de conocer otras mamás viviendo lo mismo que uno vive y aprender de ellas también porque a veces uno no sabe cosas y ay no, imagínate esto, mira que hay esto, entonces uno también aprende y esto es de aprender todo el tiempo. Sí. ¿Y cómo le va al niño en el colegio? ¿En qué grado está? Danielito está en grado jardín. ¿Cómo le va? Pues él ya se queda en su salón, pues en el tema cognitivo de aprendizaje, pues obviamente si no hace lo mismo que un niño, tienen que hacer ajustes en la parte también de la motricidad, de pronto uno va a coger unas tijeras a cortar o pon y colorea esto o retiña esta línea, él no lo va a hacer. Por ahí hace rayitas y por ahí solo un minuto le dura la rayita porque es cuando él quiere y como él quiera. El tema de los colores, los números, yo lo sé que él lo sabe por el tema del juego. Cuando él juega me doy cuenta que reúne los amarillos, que reúne los rojos o que los numeritos los ordena por 1, 2, 3 o cuando arma algo, es que yo sé que él sabe. Pero si uno le dice, Daniel, dime los colores, ni los va a decir ni te los va a señalar, empezando porque Daniel es un niño no verbal. Él todavía pues no, su manera de comunicación no es con habla, sino su manera de comunicación es a través de sus manos.
Entonces lo lleva a uno a los lugares y uno dice ponle el azul, a veces si le hace caso coge el azul y lo pone, pero a veces no. Pero también es porque todavía está pequeño, hay que darle todavía más tiempo porque de lo que yo sí tengo plena seguridad es que sí lo va a hacer, sí lo va a llegar a hacer en algún momento, sí lo va a lograr, porque por lo menos mi hijo tiene 2 añitos más que Daniel y cuando tenía la edad de Dani también estaba así y ahorita ya ha logrado muchas cosas y ha superado. Ellos siempre nos sorprenden, entonces hay que tener fe en que todo eso va a suceder. Sí, ellos como que desbloquean, como un videojuego, Sí, van desbloqueando sí, cosas. tal cual. Ahorita estoy en un proceso del control de esfínteres, que ese es otro tema súper fuerte para todas. Sí. El control de esfínteres, pero a veces uno piensa que no y que es difícil con ellos, pero perseverando y perseverando uno la alcanza. Es que ellos de mucha dedicación también como mamá. Ellos son de mucha dedicación, de compartir no solo las terapias que ellos viven, sino también uno ayudar mucho en casa. Yo creo que el 60% es casa y 40% las terapias. Sí. Y que es importante también que crecen en hogares amorosos, porque pues también vemos casos que, por ejemplo, no reciben a veces apoyo de sus familias, nunca los llevan a un centro de terapias, entonces digamos que el tema familiar y de ese amor que le brinda la familia es muy importante para los niños con un diagnóstico como el autismo. También es la aceptación de uno como mamá, Uh-huh. porque hay mamás que no aceptan la condición de sus hijos, no lo aceptan y aún tienen como conocimientos antiguos y entonces aún piensan que es un niño de pronto consentido, un niño caprichoso, y si no hay aceptación de uno como mamá, el niño no va a poder ayudarlo ni darle valor agregado en su vida porque es uno el que tiene que hacer todo ese proceso. Pero hay muchas mamitas, incluso en los colegios y docentes que me comentaban que hay mamás que no lo aceptan. Entonces se ponen bravas y les dicen, tu hijo tiene cierto comportamiento y lo toman como en el lado malo y Negativo, no lo sí. toman como Y entre más se tarda uno en darse cuenta, menos posibilidades tienen ellos de empezar su proceso terapéutico y de salir adelante, porque entre más pequeños inicien sus terapias, pues mucho mejor. por la poda neuronal que Sí. dicen. Eso es lo que me dijo el neurólogo. Ellos antes de cumplir los 7 creo que tienen un crecimiento en su Ujú. cerebro y pues en ese momento ellos son esponjitas, pueden ingresarles toda la información y asimismo pueden aprender de manera más fácil. Después de los 7, 8 años, no es que no aprendan, sino que es un poco más difícil, porque ahorita ellos aprenden a través de sus sentidos. Entonces, digamos, ellos tienden a hacer también el tema sensorial. Hay unos niños que aprenden a través de sus imágenes, otros que son a través del sonido, Ujú. otros que sí son verbales. Entonces, con ellos uno tiene que aprender a conocer su hijo, porque también es conocer su hijo. Entonces va el tiempo de que uno se educa y después ven cómo es él. Porque como el espectro es tan amplio, cada niño es tan particular, entonces uno dice, ¿en qué etapa está mi hijo? Entonces, como dicen, ay, que es unos autismos grado 1, grado 2, grado 3. No es que sean la gravedad, sino lo que necesita el niño de su cuidador. Entonces, obviamente que si no hay un control de esfínteres, aún se le cambia el pañal, quiere decir que puede estar en un grado un poco más avanzado, pero porque necesita de la ayuda, La necesidad de apoyo. la sí, necesidad que de apoyo de su cuidador. Y con Danielito pues lo categorizan aún con un autismo así, pues porque él todavía necesita mucho de mí, que soy su cuidadora permanente. Cuéntanos alguna anécdota que tengas de Danielito. Anécdota así particular chistosa. Sí, como quiera. la que tengas. Ay, es que con ellos también lo hacen reír a uno mucho. Sí. Salen con unas, Dios mío. Pues hace poco yo lo iba recogiendo del colegio y lo traje caminando. Y hay un semáforo, pues yo lo recojo a él a las 12 y salen las niñas del colegio, de otros colegios, y hay un semáforo que nos toca esperar.
Daniel, él cuando está así descontrolado o emocionado o tiene como impaciencia, él pellizca, o sea, él tiende a pellizcar, a ser así, como de nervios. Él odia los semáforos, no le gusta esperar los semáforos. Entonces estábamos las niñas adelante y las niñas tenían uniforme y había un señor atrás, un chico atrás y con el niño. Y no sé, yo le dije, espera porque está el semáforo en rojo, cuando esté en verde, siempre le digo así. Y entonces él quería como seguir y como que le dio rabia que metió la mano en la falda de la niña, o sea, la falda de la niña al frente y le pellizcó la entrepierna. Ay, Dios. Y la niña, pues por ahí grado sexto, la niña volteó a mirar y lo primero que volteó a mirar fue al señor. Pues al señor, una vez como que ya se le iba a ir al señor y yo, ay no, que ese niño, perdón, es que él le gusta pellizcar las personas. Y yo pasé colores con Daniel porque él es a pellizcar la gente, pero preciso, la niña estaba en falda y ella se sintió pues mal y me hizo pasar vergüenza. Ahí es como el último así anécdota, pero Danielito, ay, eso tiene todo el tiempo, me hace a veces reír y también me hace pasar vergüenzas. En coger cosas de las tiendas, sin decir, o el bolso, o esculcar el bolso de alguien que sin autorización. Lo que nos contabas a veces que pasa con la comida, que llegas a un restaurante y él, digamos, si ve algo servido, él quiere picar. Uy, cuando entro a un restaurante me toca por el ladito, por los laditos rápido y encajarlo en la mesa. Yo trato de buscar una mesa que sea contra una pared, que quede encajado, o lo primero que miro es una silla para niños, porque él se toma los jugos. De las otras mesas. De las otras mesas. En un momentico usted se descuida y se le está tomando el jugo. Hay gente que de pronto comprende, pero hay gente que le da. Sí, una claro. vez estábamos en una fiesta de Halloween y una niña tenía un juguito de cajita y en un momentico me descuidé y cuando lo veo tomándose el jugo. La mamá, como que no había más jugos porque estábamos escampando, estaba ese día lloviendo y la mamá la sentí molesta, sí la sentí molesta. Y yo, ay, ¿cómo le pago el jugo si no hay nada abierto? Eso en una fiesta, pues si uno tiene que pagar, pues lo paga. Pero sí hay personas que se tienden a molestar, como hay personas comprensivas, pero pues esto es una lucha diaria con ellos. Hay gente empática, como hay gente que no le gusta que le cojan nada, o dirán, uy, que esa mamá malcriada al niño, o permite esas cosas. Y es que también da como pereza estar uno en un parque, en un centro comercial, todo el tiempo diciéndole a las personas, qué pena el niño tiene autismo, qué pena el niño tiene autismo, qué pena el niño tiene autismo. Igual pues hay personas que ni siquiera conocen de la condición, y como ellos visiblemente pues se ven como bien, no tienen digamos ningún tipo de alteración física, rasgos, es como más difícil con ellos, y más cuando están así de pequeñitos. Y es más difícil con la gente de edad, he visto, como la gente adulta. Así es. Ellos tienden a ser más, como les dicen, tocados respecto a cualquier cosa que hagan ellos, y es que cuando son no verbales, ellos lo embarran con sus manos, y cuando son verbales es sin filtro en la boca, entonces uno no sabe si hablan o no hablan, porque también ellos cogen, o sea, es que siento que ellos como sin reglas todo, y todo lo cogen como ellos quieran, y no saben que tienen que coger solo sus cosas, y estos no. Entonces los padres dirán, uy, qué niños no los enseñaron a ser irrespetuosos, o y la gente de la edad es la que le da duro, porque con los ojos le dicen a uno todo. No, y también lo expresan, a uno se lo expresan también, y digamos que ese también es el fin de este podcast, de poder educarnos nosotros, educar a otras personas para que conozcan más de la condición, y bueno, haya menos barreras, haya menos señalamientos con respecto a los comportamientos de ellos. ¿Qué hacemos nosotros como papás? Enseñarles todo el tiempo a los niños. Para eso están en sus terapias, para que ellos sepan cómo comportarse, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo autorregularse, pero digamos que no es tan sencillo. No es tan sencillo, y
Y a veces señalan al niño, pero tras el niño hay unos padres y una mamá que a uno le duele, Así que es. uno no es de roca. Uno tiene su corazón y como dice Jamie, le toca a veces fibras a uno y todas esas cosas, todas esas situaciones que a veces son chistosas, pero a veces son hirientes y a veces, digamos, en el parque, cuando yo ir al parque con ellos, siento que para mí, siento que a veces lo llena un poco entre alegría, porque uno los ve avanzando cosas, hoy paso este pasamanos, que no lo hacía, pero también lo siente uno como de tristeza por ver niños de la edad de él haciendo más cosas que ellos, o viendo que se reúnen entre ellos y el niño está allá aparte, como si no le importara a ellos, y todo eso es dolor para uno, porque en esta condición es dolor. No es un dolor físico, pero todo el tiempo es un dolor acá. Sí. Ujú. Todo el tiempo es un dolor. Así uno aceptó el diagnóstico, así uno siga con su vida y siempre hay un dolor acá. Y yo lo digo con mi esposo, ya las cosas no saben igual Ujú. de dulces. Siempre hay un dolor acá, Ujú. porque los hijos duelen. Claro. Y más el de nosotros con la condición que tiene el niño duele todo el tiempo. Y nos acostumbramos a ese dolor, a mantenerlo ahí en todas las situaciones, en una fiesta, en un centro comercial, en un paseo. Siempre estamos en un paseo mirando dónde está el baño, ir a mostrarles el baño, dónde se va a quedar el niño. O sea, todos nosotros estamos pensando en Más tanta allá. cosa, en todos los aspectos. Y uno empieza a adaptar todo en torno a ellos para que se sientan más seguros, para que estén mejores. Por lo menos, ¿qué adaptaciones has hecho, Karen, tú y tu familia con respecto a la condición de Daniel? Danielito, adaptamos mucho la casa. Yo era una de las personas que a mí me encantaba toda la decoración de interiores. La porcelana, el portarretratos, mantener la casa con cositas. Ujú. Uno salía y compraba cositas. Daniel, las cositas eran todo el tiempo en el piso, todo, ay, no, entonces tocó quitar todo. Tengo cuadros, pero los cuadros él se alcanza, me los mueve así. Pero todo lo de decoración nos tocó quitar. Todo. La sala, adaptarle con cojinería. Yo tenía un tocador que quería tanto, mi tocadorcito, porque era de lucecitas. Esas lucecitas le fascinaban a él, que era todo el tiempo encima de ese tocador, pues regalar el tocador. Entonces, incluso mi hija, que ella es una niña, tiene 9 añitos y ella pues está en su protocolo de sus cositas y ella también llega y le compra uno y ella ya está mirando en qué posición dejarla, que no se lo toque el niño, porque ya uno todo lo compras así, Pensando en él. pensando en que no lo coja, entonces vamos a dejar esto a lo alto, vamos a colgar el televisor, no se puede dejar por ahí porque se le viene encima, el sofá toca dejarlo de una distancia bien distante porque si no salta de un sofá a otro, no dejar el sofá bien pegado a la ventana, tratar de vivir en primeros pisos, dejar con candado porque el niño pronto se sale y se escapa, las ventanas, y yo creo que eso no termina porque Daniel tiene 4 años y conozco niños de 6, de 7 que aún tienen que adaptar todo. Sí. La comida toca esconderla, las cosas que les gusten toca esconderlas, las bebidas que más les gusten porque ellos quieren comer eso todo el tiempo, Sí. todo el tiempo. No es que coman un poquito y más tarde como otro, no. Ellos si les gusta algo lo quieren todo el tiempo, si les gusta un video lo quieren todo el tiempo, si les gusta un juguete les quieren todo el tiempo. A veces uno tiene que estar cambiándoles el video porque ya lleva como unos 15 minutos mirando el mismo video. Ujú. Y uno no cambia otro. Y cuando vuelvo, hago otra cosa y vuelvo y otra vez estar en el mismo video. Ay, Dios mío. Karen, ¿sientes que de pronto de alguna manera el diagnóstico de Danielito ha cambiado tu vida en algo? Ha cambiado totalmente. El diagnóstico de ellos cambia a uno como mujer en tema de proyectos, en tema de tu visión de vida, lo que pensabas cuando era niña, cuando era joven. Empezando con Daniel, obviamente con mi esposo hablando de que yo hiciera una pausa a mi profesión, hiciera una pausa a mis trabajos por dedicar el tiempo a él, porque pues
sé que se puede trabajar, aunque sea harto tiempo, de aquí a que tenga 7, 8 añitos, y pues decidí quedarme en casa con él, en las terapias, porque tampoco hay un trabajo que te vayan a dar permiso todas las semanas, todo el día, 2 veces a la semana, todo el día. Entonces, uno a veces busca otras herramientas para de pronto no quedarse quieto, pero como un trabajo estable uno no lo puede tener ya por dedicarse uno a ellos en todo el tema médico. Pues esa es una de las primeras, dar un stand-by y pues a la carrera de uno, y que sé que para muchas no es fácil. Y es que no son solo las terapias, sino la cantidad de citas médicas que le dan los especialistas, controles, exámenes, y más a la edad que tienen los niños. Ahorita, por lo menos el tuyo de 4 años, es de mucho control y control. Exacto. De mucho. Otro tema, digamos, Daniel tiene un tema que es con el sueño, de concebir el sueño fácilmente. Imagínate uno trabajando y a veces Daniel, hay días que puede pasar buena noche, pero hay días que él puede dormirse a la 1, 2 de la mañana. Entonces, yo digo que a nivel de calidad de vida no se la daría a uno, porque trabaje con los niños así en ese estado, y por la edad también que él tiene, porque la edad que él tiene necesita de uno, porque en estos momentos él se está aprendiendo ciertos comportamientos, el control de esfínteres, yendo a su colegio, que en el colegio en cualquier momento te pueden decir, ven, el niño se alteró, algo pasó, recógelo. Entonces corra uno y recoge el niño, uno en un trabajo estable, al menos de que de pronto se pueda contar con la mamá. Hay madres que tienen la bendición de contar con la mamá, ya sea materna o con la suegra, para el cuidado de sus hijos permanentes, ¿no? Yo cuento a veces con mi mami para raticos, pero no para personas, no siempre es permanente, de pronto raticos. Que el tema, siento que también cambia mucho el tema de la pareja, el compartir con la pareja. Todos los papás que tienen hijos con condición, cualquier condición que tengan de discapacidad, altera el tiempo de calidad que tienes con tu pareja. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no los cuida cualquiera. Uno no puede dejar el hijo como cualquiera, quiere decir, no, uno siempre a los hijos tiene que dejarlo con gente confiable, sino cualquiera es en el tema de la necesidad que ellos tienen, en que uno, ejemplo, dejo a mi hija de 9 años con mi hermana, entonces le puede dejar la televisión, ella se puede poner a dibujar. Daniel no, Daniel se puede poner a saltar, a abrir las ventanas. Entonces uno trata siempre de dejarlo con una persona que esté 24/7 con ellos. Es que no se le puede quitar los ojos de encima. Exacto. Porque puede ser peligroso para ellos. Entonces irse uno así, uno se va con el corazón en la mano. No está tranquilo. Entonces eso, no, a veces vamos a hacer esto con la pareja, pero ay, Daniel, claro, ¿qué hacemos con el niño? Y a veces uno no piensa en sus otros niños, sino en su niño, no en sus otros hijos. Pero por eso el tiempo de calidad uno lo trata de hacer como planes en casa. O mirémonos una película, bueno, aunque sí es necesario sacar el tiempo, porque pues a veces no todo es ser mamá cuidadora, pero se altera en el cambio del autismo. Antes y después altera el tema de la pareja con uno, el tema de la carrera, y siento que nos altera más a nosotras como mujeres, porque nosotras somos como las más sacrificadas siempre, como que las que damos todo por el hogar, que si nos tocó hacer esto, dejar esto, y pues los hombres a veces se responsabilizan en la parte de proveer, en proveer cuando es un buen hombre, ¿no? Cuando dice, bueno, vamos a hacer esto y por este tiempo creo que podemos que usted se quede en casa, y yo llevo un añito que estoy en casa, un año. Y en ese año he notado que sí vale la pena estar con mi niño. Sí, yo creo que también es una bendición, digamos, cuando uno cuenta con ese apoyo de su esposo en la parte económica, porque creo que no todas las mamás de niños con autismo, con cualquier discapacidad, digamos, puedan decir, o digamos, darse ese privilegio, podría decirlo yo así, de decir, listo, vamos a ponernos de acuerdo y yo me voy a hacer cargo como mamá cuidadora tanto de este hogar
como de mi hijo, porque hay necesidades, en ocasiones hay familias donde es una mamá soltera con su niño con su discapacidad y no puede decidir, no, es que voy a dejar mi trabajo porque quiero dedicarme 100% al cuidado de mi hijo. No lo pueden hacer, y de esos casos hemos visto un montón. Mucho, sí. Por ejemplo, en el centro de terapias vemos cualquier cantidad de casos que... Y son admirables porque aparte del trabajo que tiene uno, tienen otro trabajo, entonces es el doble de trabajo. Y son mamás muy, como decimos aquí en Colombia, en la tierra, muy berracas, muy berracas en eso, y mi admiración total para todas las mamitas que tienen así ese caso y pueden trabajar. Y hay unas personas que de pronto programan su vida, cuentan con familiares, cuentan con buenas personas, porque buenas personas hay que puede ayudarles en ese proceso. Y de pronto ellas también ya aceptaron el diagnóstico, ya saben el diagnóstico de su hijo y están haciendo todo por darle lo mejor a sus hijas, y admirable. Sí. Bueno, Karen, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le puedes dar a las familias que están recibiendo en estos momentos el diagnóstico? El primero que yo digo como tal es el aceptar el hijo que Dios nos dio, aceptarlo con sus defectos, sus cualidades, sus virtudes, porque virtudes tienen muchas. Y a partir de esa aceptación poder buscar ayuda en pro del mejoramiento del niño o de la niña. Tampoco infotoxicarse, ¿qué dice? Infotoxicarse, porque a veces uno busca mucho contenido sobre el tema. Uno a veces empieza con contenido y con alimentación y con doctores y con terapias, y uno se llena tanta información aquí que uno se satura, se satura, se piensa que todo lo que está haciendo uno está mal, que cómo está alimentando, que cómo está haciendo, que cómo las rutinas, cómo las está manejando. Entonces uno llega y se piensa que todo lo que uno hace como mamá está mal. Entonces nunca se igualen a otras mamás, a otras vivencias, a otros niños. No se frustren por eso, porque no se frustren, ay, que este niño se va mejor, no. Traten de vivir el proceso de ustedes, concéntrense en cómo es su hijo y cómo aportar, porque lo que necesitamos es que la mamá esté emocionalmente fuerte, y porque si tu mamá estás mal, tu hijo es muy difícil sacarlo adelante. Entonces nosotras como principal. Y por último, finalizando, el tema de las expectativas. No llenarse de expectativas, vivir el proceso día tras día, el avance día tras día, no decir como nosotras las mujeres, y más que todos los papás les pasa eso, incluso más a los papás que a las mamás, en idealizar sus hijos, en que ellos van a ser, en que ellos van a poder, digamos en el caso que este trastorno del espectro autista, en estudios dicen que se da más en el hombre. Casi el 80% son niños que niñas. Y los hombres a veces idealizan mucho a sus hijos varones, ¿no? Entonces piensan muchas cosas en ellos, en su misión, en su futuro, exacto, en sus preferencias y en sus gustos. Piensan que ellos van a llevar su linaje. Entonces es bueno no llenarse expectativas, para que cuando más adelante el hijo no pueda de pronto alcanzar alguna expectativa, como puede que sí, el golpe no sea más fuerte. No se te caiga de ese altar en el que nos llenamos metiendo cositas erróneas, sino vivamos el proceso, que ellos avanzan, como dice Jamie, ellos tarde o temprano avanzan a su ritmo, avanzan, aprenden. A veces puede pasar cosas sobrenaturales en la vida de ellos. A veces un niño, incluso los niños totalmente atípicos, de un día, de una semana para otra hacen cosas que uno piensa que no van a hacer. Entonces vivan ese proceso, no piensen en su futuro, en qué van a hacer de viejitos, qué van a hacer de adultos, qué van a hacer de adolescentes, sino vivir el presente, darle el apoyo que necesitan, estar en su parte de bienestar como mujer bien, y poder darle todas sus terapias, sus ayudas médicas, todo lo que puedan a través del amor.
amarlos, eso sí, que su lenguaje de comunicación hacia ellos sea el lenguaje del amor. Ellos son niños que necesitan más amor. Si un niño normal necesita amor, ellos necesitan el doble, y de paciencia. Sí, amor y paciencia es la clave. Amor y paciencia. Bueno, Karen, con esto concluimos el episodio de hoy. Estamos muy agradecidas porque las tres sabemos que hablar de esos temas a veces no es muy fácil. Digamos que como ha nombrado Karen durante todo el episodio, toca como esas fibras que tenemos y duele. Entonces esperamos que estas experiencias que estamos compartiendo con ustedes sean muy útiles y nuevamente muchas gracias, Karen, y nos veremos en un próximo episodio. Chao, Chao, chao. bye bye.